Una mujer jugaba con un niño de 2 años en la ribera del río cuando el niño cayó a las aguas turbias. La madre gritó aterrorizada mientras el niño se ahogaba. La mujer estaba en etapa avanzada de embarazo y además no sabía nadar. Finalmente alguien la escuchó gritar y corrió hacia el agua y sacó al niño del río ya muerto. Para su horror, descubrieron que la profundidad del agua solo llegaba hasta la cintura. La mujer pudo haber salvado al niño, pero no lo hizo por su falta de conocimiento. Si tan solo lo hubiese sabido, ella hubiera podido entrar a salvar a su amado niño. Cuando estás parado junto al río de miedo del hombre, puedes vivir engañado pensando que las aguas del evangelismo están fuera de tu alcance. Deja que el conocimiento te libere. Al entrar en esas aguas, tus pies se pararán firmemente en la orilla de la verdad y las promesas de Dios. Él te sostendrá con su mano. Así que piensa en el destino de los que no son salvos. No solo se van a ahogar en el río, si mueren en sus pecados, irán también al lago de fuego. El mundo puede reírse de ese pensamiento, pero tan seguro como el infierno es seguro. Así que por favor, aprende a llegarles con el mensaje del Evangelio. En nuestra página tenemos lecciones gratuitas que podrán ayudarte con tus temores y hacerte más efectivo para que puedas ayudar a hacer la diferencia mientras aún hay tiempo. Que Dios te bendiga y te use. Gracias por ver este programa. Visítanos en línea en español.livingwaters.com. Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia y enseña a tu congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook. Hola, muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todos los que se están uniendo hoy en nuestra primera serie de Los Pasos del Maestro. Ani, cuéntame, ¿a ti te gusta ver series? Hola Marce, hola a todos, bienvenidos, muy buena tarde. Sí, claro que sí, eso es algo que por parte lo va dejando a uno muy intrigado, así que sí, estoy segura que eso es lo que va a pasar con esta serie que se viene de Penguin. Así es, vamos a iniciar con nuestra primera serie de 4 capítulos, así que vamos hoy con el primero y cada jueves hasta completar el último. Y hoy vamos a ver ganando la compasión por otros y venciendo el temor. Pero antes de eso, ¿qué te parece si comenzamos a saludar? Bueno, aquí ya tenemos gente en Face, pero todavía no nos han saludado, así que invitémoslos a que nos cuenten de dónde nos saludan. Claro que sí. Y también, bueno, vamos a ingresar en un momentito para ver entonces nuestros invitados, las personas que están con nosotros, como siempre, muy fieles, viéndonos desde YouTube. Hasta ahora no han colocado su nombre, sin embargo, ya hay personas conectadas, así que les invitamos a que a medida vaya ingresando, coloque usted desde donde nos ve y así pues directamente enviamos un saludo para usted. Marce, pero cuéntanos un poquito acerca de esta serie, cómo se llama, no sé, quiero saber más, cuéntanos. Bueno, yo no sé, pero a mí me ha pasado que siento a veces temor, un poco de angustia, un poco de preocupación de cómo compartir el evangelio. Entonces, esto lo que busca esta serie es equiparnos para poder entender cómo compartir el evangelio, dejando por lo menos hoy el temor y el miedo. No sé, ¿tú tenías por ahí alguna pregunta para realizar? Sí, para ti, Marce, y para cada uno de nuestros amigos que está ahí conectado, ¿cuál es el mayor temor que tienes al compartir el evangelio? Marce, cuéntame. Y así a nuestros amigos les invito a que puedan ir dejando su respuesta también ahí en el chat, ya sean los de Facebook, los de YouTube, y queremos saber cuál es el mayor temor que presentan al momento de compartir el evangelio. Cuéntanos tú, así rápidamente. Yo creo que el principal es el rechazo. O sea, que me rechacen, que tal vez me digan como no quiero que me hables, no quiero que me digan nada, el rechazo. Creo que ese para mí es el principal, no sé para ti cuál sea.
Sí, te confieso que también es esa parte de que lo puedan a uno rechazar, que lo dejen a uno con el tratado en la mano, con la palabra en la boca, como decimos. Así que eso. Pero bueno, va a ser interesante porque esta serie sabemos que a través de ella es que el Señor nos va a incentivar y nos va a motivar. Así que le invito a que pueda quedarse ahí conectado. Aún está tiempo también de enviar el link a amigos de la iglesia, hermanos de la iglesia, para que también puedan estar con nosotros en esta serie. Y bueno, Marce, me gustaría que comencemos de la mejor manera y es orando, poniendo este Yes, tiempo en manos del Señor. ¿Te parece? me parece, sí, Sí. así debe Bien, ser. así que donde usted se encuentra también, le invito a que me acompañe en oración y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor buen Dios, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, porque hasta acá tú nos has ayudado, nos has cuidado. Gracias, Señor, por ese regalo precioso que nos has dado, que es la vida. Y oramos en este momento, Señor, agradeciéndote por un foro más, porque sabemos que traes algo nuevo que quieres enseñarnos, Señor. Oramos por la vida de nuestro invitado especial, de nuestro orador, que seas tú enseñándonos a través de él, Señor. Oramos también por cada una de las personas que ya está conectada, que está por conectarse, Señor. Te pedimos que seas tú preparando también sus corazones, Señor. Oramos también por la conexión, por las redes, por el internet, la tecnología, Señor, también que sea todo fluya de la mejor manera y que podamos disfrutar este tiempo que sin duda alguna sabemos que tú lo has preparado, Señor. Muchas gracias te damos, dejando este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así vamos a invitar a un amigo de la casa. Ya José hace parte de la comunidad de Pingüiniciones. Él ya vive pingüinizado todo el tiempo con nosotros. Así que, bueno, pero antes de eso queremos que compartamos un poco de lo que estamos aprendiendo, porque sabemos que Dios va a comenzar a hablar a nuestros corazones y lo va a seguir haciendo como cada jueves en nuestras vidas. Así que los invitamos a que puedan participar y colocar numeral serie Pingüi o numeral venciendo el miedo o tal vez las dos. Pueden estar ahí invitando a más personas. Así que vamos con José. Y bueno, José, bienvenido. Él es el fundador y actual director de Injet. José, qué alegría tenerte de nuevo. De verdad que bendecimos tu vida, todo lo que Dios te ha entregado y la manera como cada día nos puedes enseñar por medio de la palabra, ¿no? Porque aquí lo que hablamos es la palabra de Dios, que es la única que genera una transformación en nuestro corazón y es la única que nos lleva a entender cuál es ese verdadero camino. Y sabemos que la gente se está perdiendo, que hay muchas personas que se mueren, que día estábamos mirando unas estadísticas de que cada 40 segundos una persona se suicida y eso es aterrador porque se pone uno a pensar qué va a pasar con esta persona en la eternidad. Así que José, bueno, sin más preámbulo, bienvenido a esta serie de los pasos del maestro. Gracias, de verdad que es una alegría, un privilegio poder compartir con ustedes. Y ahora en este tema de evangelismo, que la verdad es un tema muy importante, aunque a veces un poco descuidado por nosotros, por muchos de nosotros. Así que pongámonos nuestros cinturones. Hoy empieza una serie de 4 sesiones. Para los que quizás no recuerdan nuestro ministerio, quería compartirles un poco de que nuestro ministerio pues tiene su sede en Colombia, se llama INGEN y es un ministerio que sirve a la iglesia en Colombia y ahora a través de las redes sociales y a través de todas estas plataformas en Latinoamérica para apoyar a los cristianos a compartir su fe, testificar, evangelismo y a defender su fe, la apologética. Y nos apoyamos y somos voluntarios para 2 ministerios internacionales, uno que se llama Respuestas en Génesis, que ustedes quizás escucharon algo de esto hace un mes casi, y Living Waters, que es enfocado en el evangelismo y es el ministerio que vamos a entrar a aprender el día de hoy. Así que quería comentarles que el Ministerio Living Waters tiene como misión inspirar y equipar a los cristianos para cumplir con la gran comisión. Así que nuestra meta como ministerio es poder apoyarles a ustedes con herramientas, con capacitación, con motivación, con
cursos también para que ustedes puedan testificar a otros, para que puedan compartir su fe de una manera sencilla, efectiva y bíblica, como lo hizo Jesús. Y de hecho, tenemos un programa de televisión que se llama Los Pasos del Maestro, un programa de evangelismo que tiene varias temporadas. Es presentada por Ray Comfort, que es el fundador de Living Waters, y Kirk Cameron, que es un actor muy conocido, que junto con Ray han presentado el programa de televisión y también fueron los que pudieron hacer los diferentes cursos de evangelismo que hay disponibles. Así que esta foto la muestro, eso de hace muchos años, pero quería que ustedes vieran porque probablemente ustedes hayan visto en YouTube, ellos tienen un canal de YouTube lleno de videos de evangelismo, cómo testificar, cómo confrontar a otros en temas de ateísmo, la evolución, el aborto, la homosexualidad y el evangelismo en estas situaciones reales, difíciles y necesarias. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a estar viendo en estos cuatro jueves de esta serie, y vamos a empezar a hablar de cómo ganar compasión por otros, ganar compasión por los perdidos y cómo vencer el temor. Habría mucho que decir, vamos a ver algo muy general, pero es nuestra introducción a esta serie de evangelismo siguiendo los pasos del Maestro. En la siguiente sesión vamos a hablar del evangelismo como tal y del evangelio. La siguiente vamos a hablar del secreto mejor guardado del infierno. ¿Y saben cuál es ese? Es un principio bíblico que está en las Escrituras que nos ayuda y que es un arma poderosa para el evangelismo. Ustedes lo van a descubrir en esta sesión. Y finalmente vamos a ver de una manera práctica cómo es que el Señor Jesús hace evangelismo él mismo, cómo él comparte con otros, cómo él inicia una conversación y cómo él lleva esa conversación hasta el evangelio, y queremos aprender del Señor Jesús ese modelo. Así que vamos a estar en estas 4 sesiones y les quiero pedir que no se puedan perder ninguna de estas, que puedan compartirlo con otros y aprovecharlo al 100%. Además, decirles que esto que voy a enseñar es tomado del curso de evangelismo que se llama Los Pasos del Maestro, al cual yo les animo, les motivo a que como iglesias puedan llevarlo a cabo. Es un curso diseñado para que ustedes puedan, junto con guía de estudio, con ayudas, con videos, puedan, sin ser unos expertos en evangelismo, puedan capacitarse y puedan llevar a otro nivel esta tarea tan importante. Lo primero que quisiera que pudiéramos tener en mente para empezar toda esta serie es que, a pesar de que vamos a estar hablando de teoría, porque esto es teoría lo que estamos haciendo acá, necesitamos llevar todo esto a la práctica. Si no hay la práctica, entonces no estamos haciendo lo que debemos. A veces nos queda tan fácil de pronto concentrarnos en estudiar, en ver, en capacitarnos, en aprender, y eso es necesario, por supuesto. Pero todo esto no se puede quedar solamente ahí. Quiero que usted empiece esta serie con una perspectiva de practicidad, con una oración en su corazón, en su mente, de decirle: Señor, yo quiero pasar y dar un paso más allá de simplemente la teoría a la práctica con este tema del evangelismo. Así que con esta perspectiva quisiera invitarles a ver un videoclip de una iglesia que se llama El Olivar, que está en Bogotá, ellos, a causa del curso de evangelismo Los Pasos del Maestro, vino a ser una herramienta que se incorporó a una misión que ellos tenían, que llamaron Jesús a las calles, con la idea de sacar a la iglesia de las 4 paredes. Y quiero que ustedes vean cómo una iglesia se puede revolucionar y puede ser llena de fuego por las almas y pasión por la predicación del evangelio. Y eso es lo que nuestro ministerio quiere aportar y quiere ayudarles a cada uno de ustedes. Así que vean este video y anímense e inspírense con este caso real. Queremos contarles un poco de lo que ha pasado con el Ministerio de Aguas Vivientes. Cuando empezamos a indagar un poco más en qué era Aguas Vivientes, qué eran los pasos del Maestro, pero empezamos a descubrir algunas cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, la falta de pasión de la iglesia por predicar el evangelio. Como lo dice Ray Comfort y lo ha hablado siempre, es solamente el 2% está evangelizando.
Y esto mismo nosotros lo hemos podido influenciar en muchos pastores. Hemos tenido algunas conferencias con 50 pastores, por ejemplo, en Ciudad Jardín. También estuvimos en San Cristóbal. Hemos estado con algunas asociaciones de pastores. También hemos estado en diferentes iglesias. Primero inspirando para que ellos entiendan que ese es nuestro principal llamado como iglesia, evangelizar. A veces la iglesia ha hecho tantas cosas, está en tantas actividades que la principal razón de ser no se está manejando. Entonces, cuando empezamos a descubrir esto y veníamos trabajando algo que nosotros llamamos Jesús a las calles, es un ministerio para sacar verdaderamente a la iglesia de las cuatro paredes y empezar a hablar del Señor. Jesús a las calles tiene como objetivo principal movilizar a la Iglesia de Cristo para que salga de las cuatro paredes. Ese es nuestro eslogan, escapa de las cuatro paredes, porque nuestro objetivo principal es que verdaderamente podamos llevar el Evangelio de Jesucristo a cualquier lugar donde haya la necesidad. Porque ya teníamos las ideas de salir a las calles, pero cuando teníamos que abordar a las personas no entendíamos cómo deberíamos hacerlo y de una manera efectiva, sin llegar a la estrategia básica de entregar solo un tratado, sino creíamos que debía haber algo más. Y allí fue donde entró los pasos del Maestro. Pero gracias a nuestro pastor que Dios le puso esa inquietud a él, ¿sí? Ya cuando el pastor empezó a darnos las clases, esto se despertó en mí. Cuando hablé con las personas, sentía que las personas estaban apropiando lo que yo decía de una forma tan contundente que yo dije, no, esto es de Dios, yo no lo podría hacer por mi fuerza. Uno empieza como a perder ese temor y empieza uno a tener como cierta autoridad que la palabra misma de Dios le da a uno. Hoy podemos decir que tranquilamente llegamos a las personas, sea el que sea, de rango social e intelectual. Desde la unión de las dos cosas estamos trabajando con grafiteros, estamos trabajando con skaters y esto ha hecho que nosotros podamos ir a la calle y vayamos a la calle con un arte urbano. Incluimos creatividad, incluimos ideas, incluimos aspectos muy diferentes para que verdaderamente el Evangelio llegue a las personas puro, limpio, como debe ser, pero de una manera interesante. Los viernes, un viernes en el mes salimos, casi toda la iglesia salimos a evangelizar, en los parques, en los buses, por las calles, en los Transmilenios. Se nos ha vuelto un hábito de predicar. Y realmente hemos encontrado en los pasos del Maestro una herramienta hermosísima para que podamos unir las dos cosas. Jesús a las calles es un movimiento que realmente ha nacido en el corazón de Dios, no es una idea nuestra, sino que realmente nos ha inspirado a hacer algo mucho más de lo que la Iglesia de Cristo está haciendo. No hay denominaciones, no hay iglesias, no hay nombres, no hay personas. Esto no es de un grupo de personas, es Jesús el protagonista. No hay otro protagonista en Jesús a las calles. Por eso queremos animarlos a que continúen y sigan entendiendo esto que viene de Dios directamente. Es el método de Jesús, son los pasos del Maestro. Que Dios les bendiga. Bueno, ustedes, espero que haya sido de inspiración. A mí, cada vez que veo este video me inspira y me motiva. Y quisiera que pudiéramos pensar en algo, usted pudiera pensar ahí, ¿cuál es el lugar en el que Dios lo ha puesto a usted? ¿Cuál es la iglesia en la que usted pertenece? ¿Cuáles son esos dones y talentos, esas habilidades, esos contactos que ustedes tienen? En el caso de esta iglesia, por lo que ustedes vieron, había algo de arte urbano, había algo de graffiti, de skate. Estos son ellos, pero ustedes, estoy seguro que el Señor mismo también los ha puesto en un lugar y les ha dado unas capacidades que, por supuesto, que Él quiere utilizar para su gloria y para la expansión del reino, para la predicación del evangelio. De hecho, la palabra misma iglesia o eclesia es una palabra que significa literalmente llamados afuera. Quizás cuando nosotros pensamos en la iglesia, muchas veces pensamos en ese lugar físico de cuatro paredes, de techo, de puertas, en donde nos reunimos y nos congregamos. Y ciertamente la iglesia tiene una implicación de ser una congregación, un grupo de personas. Claro que sí, pero están llamados afuera. O sea, por definición y en esencia, la iglesia está llamada afuera y está llamada a dar testimonio de Cristo.
Así que quisiera ponerles un ejemplo que a mí me ha impactado muchísimo. Cuando veo esas películas, me encantan las películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno ve a esos soldados que son reclutados y son llevados a esos campos de entrenamiento y en donde tienen que pasar como un periodo de entrenamiento y están en sus camarotes y están corriendo y están aprendiendo a usar las armas y todo esto. Y es interesante que ahí todavía, en ese lugar de entrenamiento, no es la guerra. O sea, ellos todavía no están realmente haciendo lo que deben hacer como militares o como soldados. Simplemente están en entrenamiento. La guerra viene después, el campo de batalla viene después, la labor como tal del soldado viene a ejecutarse es afuera del campo de entrenamiento. Y quisiera que pudiéramos ver a la iglesia en esa perspectiva. O sea, la labor de la iglesia es afuera y ese lugar donde tú te reúnes, donde te congregas, ese es un lugar de entrenamiento en donde tú eres instruido, en donde eres exhortado, en donde creces en tu fe, en donde aprendes, eres un discípulo, pero que está siendo preparado para una tarea afuera de ese lugar. Me impresiona esa escena en la que estas personas, estos soldados, de repente llegan al campo de batalla y se abren las puertas del helicóptero y tienen que saltar, se abren las puertas del barco y tienen que lanzarse a la batalla, se abren las puertas de los tanques y salen al campo de batalla. Y realmente quisiera que pudiera pensar en esa perspectiva, que usted adentro de la iglesia, dentro de la congregación, usted no está todavía haciendo nada. Necesita salir de esas puertas y darse cuenta que afuera está el campo de batalla y que afuera hay muchos que se están perdiendo. Como decía ahorita Marcela, como estaba comentando, ahí mueren diariamente muchísimas personas, miles de personas en el mundo, y la mayoría de ellas pasan a una eternidad en el infierno, y eso hay que hablarlo así. Quizás no es común, no es normal que uno hable del infierno, a veces parece como temeroso, como que nos produce quizás rechazo, pero hay que hablarlo así, porque esa es la realidad de las personas sin Cristo. Y a pesar de que hay tanta necesidad y de que la iglesia tiene ese llamado de ir afuera, la realidad, lamentablemente, dice Bill Bright, una persona que escribió sobre evangelismo y el avivamiento que viene en uno de sus libros, decía que solamente el 2% de los cristianos comparte su fe. Es algo que está prácticamente relegado en las prioridades de nuestra vida diaria. Tenemos tantas ocupaciones en nuestra vida y aún también tantas ocupaciones como iglesia, que eso se va quedando en el último lugar. Y quisiera ponerles en perspectiva de algo para que esas prioridades empiecen a ponerse en el orden correcto respecto a la importancia del evangelismo en nuestra vida diaria. Quisiera que viéramos esta pequeña historia, un videoclip sobre el bombero, y ustedes tienen que escuchar muy bien la historia y pensar qué sentencia darían a ese bombero. Así que veamos este videoclip. Hace poco, un bombero experimentado fue acusado porque faltó gravemente a su deber. Los procuradores declararon que él había abandonado su responsabilidad al no operar un equipo de rescate. Esto resultó en la muerte innecesaria y trágica de una familia de 5. Los testigos oculares sintieron repugnancia cuando descubrieron que el bombero se quedó encerrado en el vehículo de emergencias simplemente por estar probando un reproductor de CDs de alta tecnología que dijo haber comprado como regalo para el jefe de bomberos. El jefe de bomberos inmediatamente se distanció del acusado y lo despidió deshonorablemente del departamento. En un comunicado que el jefe emitió, dijo: "No existen palabras para describir tal traición a aquellos que juró proteger". El procurador principal dispuso que por más de 3 minutos después de llegar al lugar, el bombero llevaba puesto audífonos y escuchaba un CD mientras una familia de 5 gritaba que los rescataran del 6º piso en un edificio en llamas. Los espectadores horrorizados contaron que mientras las llamas quemaban su ropa, una madre gritó con terror y cayó a su muerte mientras aún abrazaba a un infante. Otros testigos dijeron que el padre tenía asidos a 2 hijos aterrorizados al ser envuelto en las ardientes llamas. Este drama aterrador tuvo lugar a plena vista del bombero mientras permaneció en el vehículo escuchando el CD.
La defensa no refutó la culpa, pero añadió que el acusado se sacrificó mucho para comprar el regalo costoso para el jefe y esperaba que el juez tomara en cuenta eso para pasar sentencia. ¿Cuál crees que sería un castigo justo para este grave delito? ¿2 años en la cárcel? ¿20 años? ¿Cadena perpetua? ¿Pena de muerte? Tú sé el juez. Por favor, escoge una respuesta, ya que te diremos más acerca de esta historia en el programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven esta historia? Para ponernos en perspectiva y aplicarlo un poco a nosotros, como cristianos, hay algo que es muy fácil de hacer y que es natural de hacer cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, y es entregar nuestras vidas en adoración a Dios. Es abrirnos, así como una flor se abre a los rayos del sol y a su calor. Es fácil decir a nosotros, Dios te amo, pero quizás es más difícil demostrarlo con nuestra obediencia. Y hoy especialmente en lo que tiene que ver con testificar a otros. Quizás no somos igualmente activos en nuestra devoción a Dios respecto de lo que implica esto. Y si nos vemos a la luz de esta historia, nosotros somos como ese bombero. Si es que estamos siendo negligentes a esa labor tan importante. ¿Por qué razón? Porque quizás estamos enfocados en otra cosa, simplemente algo así como por decirlo, con la música en alto, pero parecemos darle poca o ninguna importancia al hecho de que cualquiera que muera en sus pecados será echado al lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8. Y nosotros somos testigos. Un cristiano es un testigo, dice en Hechos 1:8, a los discípulos el Señor les dijo que serían testigos cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y serían testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y piensa en esto, si ese mandato hubiera sido solamente para los discípulos y para esa generación, jamás el evangelio habría llegado a nuestra época y lo conoceríamos hoy en día. Pero llegó a nosotros. Y asimismo nosotros es necesario que podamos ser parte de eso, porque Dios quiere que seamos parte de eso. O sea, Dios nos quiere utilizar como parte de su plan soberano, de su propósito para llevar a las personas a salvación. Él hace la obra, pero nosotros somos parte de eso. Y quizás no creemos que sea algo tan grave y tan radical que requiere tanta importancia, pero necesitamos verlo en perspectiva de la eternidad. Como dice Apocalipsis 21:8, los temerosos e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos hablando de un infierno real, de una situación eterna real, por la que vale la pena poner una prioridad real. Ahora, preguntándonos de nosotros mismos, quiero que pienses algo ahí para ti mismo de manera sincera. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste del evangelio a una persona que no sea salva o que no es salva? ¿O cuándo fue la última vez que testificaste a un desconocido, por ejemplo? ¿Meses? ¿Días? ¿Años? Eso es una pregunta importante. Y decía Oswald J. Smith que decía, mis amigos, estamos cargados de un sinnúmero de actividades de la iglesia, mientras que el verdadero trabajo de la iglesia, que es la evangelización y ganar las almas a los perdidos, se descuida casi por entero. Y quizás hemos estado mirando al cielo mientras los pecadores se hunden en el infierno. Tenemos que recuperar una perspectiva y una prioridad de las cosas. Ahora, volviendo a ese ejemplo del bombero, quisiera que pudiéramos ponernos ahora en perspectiva, no de nosotros siendo el bombero, sino nosotros ser la persona que está adentro en una casa en llamas y al borde de la muerte. ¿Qué cualidades esperarían ustedes que tuviera ese bombero que viniera a rescatarlos? Si fueras tú el que necesita la ayuda. Piensen en eso. Quizás esperarías que fuera valiente, ¿cierto? También esperarías que tuviera coraje. Probablemente que estuviera preparado y entrenado precisamente porque para eso es que él está ahí, para rescatar a personas del fuego. Que tuviera herramientas quizás, un equipamiento, que llegara a tiempo. Y quiero que apliquemos todas estas mismas características que debería tener ese bombero a las mismas características que nosotros necesitamos tener en cuanto a
El evangelismo se trata en cuanto a nuestra compasión por los perdidos, en cuanto a nuestra intención y prioridad para alcanzar a los perdidos. Ahora voy a poner otra situación relacionada con esto. Supongamos que la casa de tu vecino está en llamas. O sea, se está incendiando, ellos están dormidos, es muy tarde en la noche y tú eres consciente de eso. Y quisiera preguntarte, uno, ¿de qué forma abordaría esa situación? ¿Será que uno iría con toda discreción, sin intentar hacer ningún ruido, y golpearía suavemente la puerta porque es que es medianoche, imagínate, iría a despertarlos o incomodarlos y golpearía la puerta con mucha discreción, el timbre muy suave, le diría, vecino, qué pena molestarlo, no es que haya nada malo con su casa, pero creo que debería salir porque se está incendiando. Vecino, qué pena incomodarlo en esta hora, pero creo que está en riesgo de muerte. Quizás esa es una actitud que no tendríamos. La actitud correcta ante esa realidad, ¿cuál sería? Probablemente llegaríamos gritando lo más que podamos, no nos interesaría incomodar, de hecho necesitaríamos incomodar, necesitaríamos golpear la puerta, probablemente romper un vidrio, hacer toda un despliegue para que las personas sean alertadas y puedan salvarse. Y esta es la misma prioridad, la misma pasión, la misma actitud que necesitamos tener en cuanto a la salvación de las personas, en cuanto a nuestra compasión, porque si no están en Cristo, si no están en el Evangelio, van a perecer por la eternidad. No es una cuestión temporal. De hecho, en el libro de Judas 1:22, es interesante que ahí se menciona a nosotros en una actitud como arrebatando a las personas del fuego. Dice, a algunos que dudan, convéncenlos, y a otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, es cierto que las personas están contaminados, que están en pecado, pero nosotros nos lanzamos a ellos como arrebatándolos del fuego y teniendo misericordia, con temor. No temor de no compartirles, sino temor precisamente de obedecer a Dios. Temor del destino que les espera a ellos. Ahora, quisiera que pudiéramos pensar en una historia que está en Lucas capítulo 16-19. Es una parábola o una historia real. Hay una discusión ahí entre los diferentes estudiosos. La historia de Lázaro y el hombre rico. Lázaro, que muy conocido porque tenía llagas y estaba comiendo a las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro, que los perros le lamían sus llagas. Y cuando ambos mueren, Lázaro está en un lugar que es lo describe como el seno de Abraham, y es como un lugar diferente a donde el rico estuvo, que lo menciona la Biblia como el infierno, un lugar en donde él estaba en tormentos y en donde era consciente pero estaba en tormentos. ¿Será una parábola? ¿Será una historia real? Nosotros creemos que es una historia real, o sea, que se refiere no a una alegoría, sino a una realidad que Jesús está contando, porque él dice, había un hombre, y de hecho lo llama por nombre, Lázaro. Es diferente a como hacen las diferentes parábolas, en donde no es una historia real. Pareciera que aquí hay una persona involucrada, un nombre específico, y eso nos deja ver algo importante acá. Es que Jesús está hablando de la realidad del infierno, de que es un lugar de tormento, que hay una separación entre el seno de Abraham, o en este caso el cielo, si pudiéramos pensar en otras palabras para el paraíso o el cielo, y el infierno. Y lo que quiero que ustedes noten acá es que una vez el rico estaba ya en ese tormento, él le pidió a Abraham que mandara a Lázaro para que le testificara a su familia. Mira lo que le dice en el capítulo 16, versículo 27. Entonces el rico dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, fíjense que el rico de repente despertó una compasión por su familia y un interés y una preocupación por la salvación de sus seres queridos, sus hermanos. Para él fue demasiado tarde esa preocupación, pero para nosotros todavía no es demasiado tarde. Y esa misma, debemos desarrollar esa compasión por los perdidos. Y preguntémonos ahora nosotros, ¿quiénes son esas personas por las cuales tú te preocupas en cuanto a su salvación?
Puedes pensar quizás, no sé si un familiar, un amigo, un conocido. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Con quiénes se te hace más difícil compartir el evangelio? ¿Con desconocidos o con amigos o con familiares? Por lo menos en mi caso, con mi familia es mucho más difícil. ¿Cómo describirías tu actitud presente en cuanto al destino de los perdidos? ¿Despreocupado? ¿O quizás preocupado? ¿O alarmado? ¿O horrorizado? Creo que a los cristianos deberíamos caer en la categoría, en la última categoría, que el Señor pueda darnos esa compasión por los perdidos, esa carga por aquellos que no conocen el Evangelio. Y que podamos entender que esto es un privilegio de participar y también es un mandato de Dios, que conocemos como la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero pareciera que a veces se ha convertido, algunos dicen, como un chiste, aunque parece un chiste algo verdadero y es como la gran omisión. En lugar de la gran comisión, la gran omisión. O algunos dicen, no es como el mandamiento, sino pareciera como la gran sugerencia, no la gran comisión. Pero definitivamente nada puede reemplazar la obediencia a este mandamiento, de ir y predicar, de ir y hacer discípulos. Y algunos quizás podemos pensar, bueno, pues Dios es soberano y Él va a salvar a los que Él quiere, y Dios sí es soberano y Dios va a salvar a los que Él quiere, pero entonces tenemos que pensar algo, que Dios tiene unos medios a través de los cuales lleva a cabo esta salvación de las personas. Y ese medio es la predicación del Evangelio. Si simplemente dejamos toda la soberanía de Dios y no lo reemplazamos con la obediencia, ¿saben qué estamos diciendo? Como escribió Ray Comfort, estaríamos diciéndole al Señor, Señor, sé que tú has ordenado que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, pero aún así voy a estar aquí y voy a orar. Sabemos que has escogido la locura de la predicación para salvar a los que creen y que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero aún así estaremos aquí y oraremos. Sabemos que la Biblia nos pregunta, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y aún así estaremos aquí y oraremos. Pues de seguro es más fácil hablar con Dios de la gente que hablarle a la gente acerca de Dios. Así que esto no se puede reemplazar, este mandato de ir ni por la oración solamente, no se puede reemplazar por las intenciones, sino hay que hacer algo. Mira lo que decía W. Tozer, decía, ¿has notado cuánto se está orando por avivamiento en los últimos tiempos? ¿Y cómo ha resultado tan poco avivamiento? Dice él, creo que es porque estamos tratando de sustituir la oración por la obediencia y eso no va a dar resultado. La oración por el avivamiento mientras pasamos por alto el precepto claro de las Escrituras es malgastar muchas palabras y no conseguir nada. La oración será eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto para la obediencia. La oración no reemplaza la obediencia y debemos ponerle pies a nuestras oraciones. Debemos ponerle voz a nuestras oraciones en cuanto a la salvación, en cuanto a dar testimonio del Evangelio. Y debemos entender que si hay una persona cerca de ti que no conoce el Evangelio, el Señor te ha puesto a ti cerca de él o de ella para ser ese instrumento y ese medio a través del cual pueda escuchar el mensaje. Wow, ante todo esto que hemos venido hablando, pienso que efectivamente, como decía ahorita iniciando Ani, que el miedo al rechazo es lo que nos tiene a nosotros como que comiéndonos las uñas de temor para testificar. Pero la primera cosa que quiero que ustedes vean es que en perspectiva de lo que hemos hablado, en perspectiva de la eternidad de las personas que están sin Cristo, en esa perspectiva hay una razón que va por encima de nosotros, que nos trasciende a nosotros y que puede ser un combustible para el evangelismo y para vencer nuestro temor, y es la compasión. La compasión por el que se pierde, la compasión por el que no conoce el evangelio, la compasión por el que está muerto en sus delitos y pecados y necesita escuchar el mensaje de salvación, necesita arrepentirse. Cuando uno se pone a preguntar y hace la encuesta de por qué razón no somos tan activos en predicar si es algo tan importante. Y la razón número uno que las personas dan es por el miedo, es el temor.
el temor al rechazo, por ejemplo. Algunos quizás porque no saben qué decir, ni qué hacer, ni cómo hacer, entonces obviamente esa ignorancia también les lleva a ser más temerosos. O algunos quizás no sienten que tienen las herramientas necesarias y suficientes para hacerlo. Y por eso quisiera cerrar esta sesión dándoles algunas ayudas para poder vencer el temor, para ver en la perspectiva correcta esta situación y poder dar ese paso más allá de nuestro propio temor y nuestro miedo. Ahora, en perspectiva del temor, quisiera que pensáramos en algo. ¿Ustedes alguna vez han saltado en un bungee jumping, por ejemplo? ¿O les gustaría saltar en un bungee jumping? Ese es un deporte extremo y de hecho muchas personas han muerto haciendo esos saltos. Y sin embargo la gente lo hace y muchos lo quieren hacer y pagan para hacerlo. O sea, esa sensación que les produce ese temor del vacío, aún el temor de la muerte, lo está llevando a experimentar una sensación. O por ejemplo los que saltan en paracaídas. Si alguno de ustedes quizás ha saltado o ha querido saltar en paracaídas, la adrenalina que se siente debe ser muy, muy fuerte. Y es ese temor realmente a la muerte y a la caída y esa situación en sí la que impulsa a la gente a hacerlo. O por ejemplo los que han montado en montañas rusas o los que les gustan las montañas rusas. ¿Qué es lo que hace que uno se suba a una montaña rusa? Esa sensación, la adrenalina. Y si estamos felices de experimentar en medio del temor, porque eso es un temor al que uno se expone para experimentar adrenalina, por qué dejamos que el temor nos domine cuando se trata de testificar? Así que parecía ser como una cuestión como de percepción, de cómo estamos percibiendo el temor, cómo estamos percibiendo la situación. Y para vencer el temor, tenemos que definitivamente hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. O sea, hacer un paso, dar un salto y ver las cosas desde una perspectiva distinta. La primera cosa que quiero que ustedes tengan ahí y que puedan tomar nota es la compasión. La compasión es ese motor. Si nos preocupamos más por la otra persona de lo que nos preocupamos por nosotros mismos, la perspectiva va a cambiar. El temor al rechazo precisamente es porque no queremos sentirnos rechazados nosotros, ¿cierto? Porque estamos preocupados por nuestro propio, digamos, como esa sensación propia. Pero piensa algo, o sea, ¿a ti qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te rechacen y ya, ¿cierto? Pero piensa, por otro lado, ¿qué es lo peor que le puede pasar a la persona si tú nunca haces nada? Pues al camino hacia el que va a que terminar en el infierno. Realmente tú no estás perdiendo nada por el rechazo, más bien tienes la posibilidad de que esa persona pueda ser salva. Así que si sopesamos las dos cosas, ¿qué es peor o quién va a perder más si no se hace? Pues la persona que nunca va a escuchar el evangelio y a la que no le testificaste va a perder mucho más. Así que la compasión es un motor, el amor por las personas es un motor poderoso. Otra clave para vencer el temor es convertir el temor en nuestra fuerza. Esto es importante, porque cuando uno tiene temor, el temor te lleva normalmente a doblar tus rodillas, el temor te lleva normalmente a orar, te lleva a depender de Dios. Y piensa esto, imagínate cuando tú tienes a esa persona que la que quieres compartir el evangelio y sientes ese temor, ese sudado, que sudas frío, que tú puedas decir a Dios en oración: Señor, estoy tan temeroso, por favor, ayúdame. Y en ese momento, cuando haces esa oración, estás convirtiendo al temor en tu fuerza, porque te lleva a depender de Dios, te lleva a reconocer tu debilidad y convierte esa debilidad en el poder de Dios en tu vida. Decía Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hay una historia aquí muy, muy chévere de unas ranitas. Había dos ranas que cada una cayó en una taza de leche. Y una de las ranitas simplemente se vio que no podía salir, estaba resbalosa la taza de leche y se echó a morir y se dejó ahogar ahí en la taza de leche. Pero otra de las ranitas empezó a chapotear y empezó a darle patadas a esa situación, a la leche, hasta que fue tanto que estuvo zarandeando esa leche, que esa leche se hizo mantequilla, se hizo como dura, y entonces ella pudo pararse sobre eso y saltar para afuera del recipiente. Así que
los temores, en este caso, para la ranita se convirtió como una plataforma, esa mantequilla en la que se convirtió la leche para poder saltar. Y el temor es como una plataforma para depender de Dios, como una base para ver el poder de Dios glorificarse, para ver su poder en nuestra debilidad. Así que convirtamos nuestros temores en nuestra fuerza. Ahora, por último, quisiera mencionarles algo. Hay una de las cosas más difíciles cuando uno va a testificar es el momento de inicio, el puro inicio, los primeros segundos, primer minuto para empezar. O sea, ¿cómo puedes empezar una conversación con alguien en ese tema y sin que se sienta ofendido, sin que, digamos, parezca uno como si fuera un bicho raro? ¿Qué tal si pudiéramos tener algo que quitara todo el temor y la tensión de esos primeros 60 segundos para sacar el tema? ¿Qué tal si pudiéramos romper el hielo para compartir su fe y aún le pudiera sacar una sonrisa a la persona? Algo que aún si eres demasiado tímido, podría aún hasta hablar por ti. Pues déjenme decirles que existen herramientas para testificar que nos ayudan en todo esto, a romper el hielo, a sacar una sonrisa, a distensionar el ambiente y a poder transicionar al tema del evangelio. Son los rompehielos o los tratados evangelísticos. Nuestro ministerio tiene muchos tratados que ayudan precisamente en esa primeros pasos de romper el hielo y te ayudan a vencer el temor. Yo aquí tengo uno que es la ilusión óptica. Hay varios, vamos a verlos en las lecciones, en la última lección vamos a aprenderlos, pero por ejemplo miren esta ilusión óptica. Si ustedes miran, ¿cuál de las dos tarjetas es más grande? No sé ustedes qué opinan ahí, ¿cuál será la tarjeta más grande? Si la verde o la roja. Y ¿ustedes qué piensan de cuál es la tarjeta más grande? Yo las tengo en tamaño gigante, estas realmente son en tamaño de bolsillo. Pero fíjense esto, estas tarjetas son idénticas. No sé si a ustedes les gusta la ilusión óptica, pero son idénticas. Es una ilusión y realmente el engaño está aquí en los ojos y está en la mente porque no tienen ningún tipo de magia. Y ¿sabes qué? Uno, si se pone a pensar, se puede equivocar sobre esto y no tiene ninguna consecuencia grave, más que un obsequio porque son para obsequiarlas. Pero si te equivocas en cuanto a tu salvación, las consecuencias son por la eternidad. ¿Tú crees que si tú murieras hoy, tú serías salvo? ¿Qué consideras respecto a tu salvación o qué crees respecto a tu salvación? Entonces, fíjate que yo utilicé esta herramienta, un rompehielo, para llevar de lo natural a lo espiritual y me ayuda a vencer el temor, me ayuda a romper el hielo y a darle una puerta abierta a una conversación para testificar. Así que tengan muy en cuenta estas tres cosas para vencer el temor: la compasión y el amor, pensar más en el otro que en mí mismo. Segundo, los rompehielos que estábamos viendo. Y también tomar el temor como nuestra fuerza. Quisiera que pudiéramos pensar en que esto se trata de algo práctico. No, como les decía, no nos interesa que ustedes se vuelvan unos expertos en todo el tema, pero que no lo practiquen. Y yo sé que quizá muchos hemos experimentado traumas. O sea, traumas en cuanto al evangelismo se refiere. O sea, hemos intentado y quizás nos fue mal, nos rechazaron, como dicen algunos de ustedes, o no sabías qué decir, o te salieron con ciertas preguntas que te dejaron callado, te dejaron sin palabras, o alguien se ofendió y entonces nunca más te volvió a hablar, o la relación se fragmentó. Ahora simplemente quedamos como traumatizados, alejados del asunto, dejando que la vida y el tiempo pase. Pero la idea de esta serie es que ustedes puedan aprender cómo compartir su fe de una manera sencilla y bíblica, siguiendo el ejemplo de Jesús. Que ustedes puedan aprender a romper el hielo y a iniciar conversaciones para testificar. Que ustedes puedan evitar el intelecto de las personas, evitar los argumentos y hablarles directo a la conciencia. Y que puedan llevar todo esto a la práctica. Y para cerrar, quisiera que viéramos este video que se llama La parábola de los pescadores sin peces, para que nos dé una perspectiva de que necesitamos poner esto en práctica. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el Evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el Evangelio, pase lo que pase. Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición.
Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca, así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Bueno, damos gracias a Dios por ese tiempo, gracias a Dios por la vida de José y lo que hoy nos ha enseñado, y por acá escribían que agradecen por esa motivación. Así que José, gracias por lo que hoy nos has enseñado, y eso que esta es el primer paso de toda la serie, de la primera parte de toda la serie que vamos a estar viendo estos próximos jueves. Así que qué interesante, ¿no? Y las respuestas que colocaban también a la pregunta que coloca al inicio, el rechazo es el mayor impedimento muchas veces para que podamos evangelizar. Así que José nos mostraba también las dos tarjetitas de la ilusión óptica, que es como el primero rompehielos de muchos que vamos a aprender acá en cuanto a poder pasar de esa parte espiritual a lo natural, y ese primer paso que cuesta, cómo entrar con las personas. Así que gracias a Dios por la vida de José. Y bueno, les invito también a que puedan visitar las páginas, las redes sociales de nuestro invitado, Ingen. José, ¿me confirmas? ¿Me corriges? Sí, ingen.org con doble G. Exactamente. Quería invitarles a que pudieran visitar también la página de español.livingwaters.com, Living Waters Latinoamérica, y de hecho hay un recurso gratuito que me gustaría que ustedes pudieran descargar. Es el libro emblemático de nuestro ministerio que se llama
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno es un libro que está gratuito en PDF para que ustedes lo puedan leer, lo puedan compartir con otros y de verdad que les va a dar muchas respuestas a muchas de esas preguntas que uno tiene en cuanto al evangelismo y les va a, como dicen, un blow mind, como que les va a realmente impactar su forma de pensar en cuanto al evangelismo. Así que ahí está, Living Waters Latinoamérica, lo pueden encontrar en ingen.org. Tanto en Facebook como en Instagram, pues, ¿verdad? Y en cuanto al libro que mencionó José, ahí aparecía también el nombre del escritor, Ray Comfort, lo pueden buscar también y sí, se los recomiendo, es muy, muy bueno para que puedan tenerlo ahí también en su biblioteca. Así que, sin más, volvemos a agradecer a cada uno de ustedes y bueno, a nuestro invitado especial, Marce, cuéntanos. Claro que sí, José, nos gustaría que nos contaras un poquito de qué se va a tratar el segundo capítulo de esta serie. Excelente, sí, pues el siguiente capítulo de esta serie tiene que ver con el evangelio y el evangelismo. Evangelizar es compartir el evangelio. Así que queremos, antes de seguir hablando de evangelismo práctico, queremos poner la base que es el evangelio en sí mismo. Y vamos a ver que quizás hemos probablemente malentendido el evangelio en algunas facetas, yéndonos por el lado quizás muy legalista, otros por el lado sin ley, otros por el lado de simplemente la felicidad o la prosperidad, y ver cómo realmente el evangelio es el poder de Dios para salvación y cómo es que Dios nos quiere utilizar a nosotros para la predicación del evangelio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán? En aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que queremos ver cómo el evangelio y el evangelismo se unen en ese propósito soberano de Dios para salvar a las personas. Gracias, José. Así que los esperamos el próximo jueves de 5 a 6 hora Colombia para seguir con nuestro segundo capítulo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. ¿Te enteras tarde de conferencias, capacitaciones, foros o viajes misioneros a corto plazo? En la sección eventos encontrarás un calendario con toda la información de actividades presenciales y virtuales de tu interés.